Chicos, les mando un saludote en esta segunda clase de historia que nosotros vamos a tener en esta semana de contingencia, recordando un poquito qué fue lo que hicimos en la sesión pasada, en la cual pudimos conocer las características del humanismo, de esta corriente filosófica en la cual el hombre se ponía en el centro de las acciones y del universo y se consideraba como el elemento más importante del mismo. O sea, empezábamos nosotros como humanidad a reconocer el valor de nuestra persona y de nuestra existencia. En años pasados, este valor se adjudicaba a las deidades y a los dioses. Los más importantes en este mundo o en este universo eran ellos, figuras todopoderosas y omnipotentes que tenían la posibilidad de crear o de destruir y de guiar nuestro destino a como ellos lo consideraran. Esto, en la edad moderna, fue cambiando paulatinamente. Empezamos a dejar a los dioses a un lado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica empezó a tener muchas fallas, empezó a ser cuestionada por la gente gracias a la ciencia y empezamos a entender que si nosotros o que si la humanidad en ese momento tenía que reconocer algo, era a sí mismo, porque ellos desarrollaban los conocimientos científicos y artísticos que tenían a la humanidad maravillada y que buscaban un avance, contrario a lo que la religión estuvo haciendo en años anteriores. Entonces, parte de este humanismo empezó a crear un movimiento conocido como el Renacimiento. ¿Qué significa Renacimiento? Como ustedes ya lo pudieron leer en la página 119 de su libro de texto, es renacer, un nuevo empezar a partir de la caída de Constantinopla y en el cual se desarrollaba el pensamiento, el arte, las ciencias y todas las ideas de Grecia y de Roma que habían sido olvidadas por la religión se volvían a retomar. Entonces, los humanos en este humanismo se ponían al centro de todo, como lo más importante, como la creación o la mejor creación que pudo haber existido y que gracias a ella, o sea, los mismos humanos, íbamos a poder avanzar. Ahora, vamos a entender cómo este florecimiento también tuvo un aspecto artístico. Lo tuvo en el arte, les digo, en la ciencia y en la investigación. Durante el Renacimiento se empezó a entender cómo los sentimientos y las emociones eran más complejas de lo que creíamos y eran dignas de ser investigadas y de ser plasmadas en una manera artística. Entonces, a partir de que existían innovaciones en el estilo del arte, investigaciones en las emociones y resaltarlas como algo muy importante porque, bueno, se decía en ese momento que solo los seres humanos éramos los únicos capaces de presentar emociones. Entonces, como era algo humano y estábamos en la corriente humanista, se tenía que resaltar y se tenía que admirar. Artistas importantes, ya los vimos en las clases pasadas, pero ahorita es digno volverlos a retomar. Era Leonardo da Vinci, que no solo era un artista, también era un ingeniero, era un arquitecto, era un escultor, era un pintor. Por su parte, había otro escultor que era Miguel Ángel Buonarroti. Escultor, sí, arquitecto también, pintor, que tiene obras muy importantes e impresionantes como La Piedad, que estamos identificando a continuación, que es muy compleja, muy hermosa y que representa esta parte religiosa de la vida. El David de Miguel Ángel, que es una obra que se encuentra actualmente en un museo muy reconocido en Europa. Y la gran obra que tiene es la Capilla Sixtina, que está en la Ciudad del Vaticano. Con esto quiere decir que Italia seguía siendo un país sumamente religioso. Miguel Ángel era italiano. Entonces seguía apoyando a la iglesia en cosas religiosas, en aspectos religiosos, a partir de su arte. Entonces volvemos a regresar a esta parte del humanismo. El humanismo apoyaba a las artes, al conocimiento, y esto hacía que los seres humanos pudieran intervenir en su progreso y en las investigaciones científicas. Se empezó a entender de una mejor manera el universo. Ya los problemas no se resolvían por obra de Dios, sino por acciones de los seres humanos, por experimentos, por resolución de problemas, por razonamiento crítico que ellos tenían. Parte de los científicos más importantes del Renacimiento fue Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, que ellos ayudaron mucho a entender nuevamente una perspectiva más moderna de nuestro planeta, de nuestra Tierra y de nuestro entorno. Entonces eran astrónomos y físicos de esa modernidad. Como actividad del día de hoy, quiero que ustedes investiguen personajes artísticos del Renacimiento que aportaron en las artes y personajes que aportaron en las ciencias en el Renacimiento. Van a investigar dos de cada uno. Por ejemplo, Leonardo da Vinci.
5 grandes obras que haya hecho él, las vamos a escribir. Miguel Ángel, 5 grandes obras. Copérnico, 5 grandes obras o 5 grandes descubrimientos. Y Galileo Galilei, 5 grandes descubrimientos. Hay muchos otros más. Necesito que ustedes investiguen 2 de cultura o de artes y 2 de ciencias y que lo puedan realizar en su libreta, que los puedan identificar para que empecemos a entender y a conocer la importancia y el desarrollo de las artes y de la ciencia en beneficio del conocimiento en esta nueva era conocida como el Renacimiento o como la Edad Moderna. Les mando muchos saludos, chicos, espero se encuentren muy bien, me despido de ustedes,